¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. Es martes 29 de abril del 2025. Y vámonos con la información porque el día de hoy vamos a hablar de Ernesto Zedillo. Sí, este señor que hace unos días se levantó con la idea de volver a meter su bocota en la vida política de México. Lo que no esperaba es que la presidenta Claudia Sheinbaum lo iba a retachar. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, ¿saben que este señor ya me llenó el buche de piedritas? El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó que se revise la pensión vitalicia de Ernesto Zedillo. ¿Cuál pensión? Seguramente ustedes se preguntarán porque hasta yo no sabía que tenía una pensión vitalicia. Y lo primero que se viene a la mente es preguntarse, pues no dijo el presidente López Obrador que les iban a quitar sus pensiones a los expresidentes. Pues sí, pero nada más que Ernesto Zedillo tenía dos pensiones vitalicias, una muy escondidita. Las que le quitó el presidente López Obrador fueron esas pensiones millonarias, en donde a todos los expresidentes les daban 5 millones de pesos mensuales. Pero resulta que Ernesto Zedillo tenía dos. Tenía una escondidita, una en donde le dan 143,000 pesos al mes. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, ¿saben qué? Ya basta. Y vamos a pedir a Banjico que revise esa pensión porque no es justo que un expresidente, que endeudó a todos los mexicanos pasando la deuda de privados a deuda pública y ahorita en estos tiempos seguimos pagando, resulta que nosotros le seguimos dando una pensión vitalicia mientras que estamos endrogados por lo que él hizo. Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en la conferencia. Y ojo, yo quiero dar los créditos a Nancy Flores de la revista Contralínea porque esta periodista fue la que dio a conocer esta pensión. Pero ojo, esto no es todo. Pues resulta que acaba de surgir algo nuevo y es que el abogado Gutiérrez Priego acaba de dar a conocer que va a publicar grabaciones, cassettes, en donde la familia de Zedillo, la esposa, mantiene relaciones, o me refiero a relaciones, vínculos, vaya, de negocios, no de otro tipo de relaciones, mantiene estos vínculos de negocio con criminales, con narcotráficos. El día de hoy este abogado dice que va a publicar estos cassettes que le heredó su padre. ¿Quién fue su padre? Un funcionario que trabajó con Ernesto Zedillo. Vamos a hablar de toda esta información porque la verdad es que se está poniendo muy interesante. Pero primero vamos a arrancar desde el inicio. Y es que el pasado 27 de abril, el día domingo, este fin de semana que pasó, pues Ernesto Zedillo dijo, ¿saben qué? Yo voy a publicar, ya no está López Obrador, pues ahora sí voy a publicar, ya no hay quien me ataque, pero pues está la presidenta Sheinbaum. Él publicó publicó algo ahí en esa revista Nexos, en donde él lo titula En México murió la democracia, se está creando un estado policial. Esto es lo que publicó Ernesto Zedillo. Obviamente, la presidenta Claudia Sheinbaum, al enterarse de esto, en la conferencia del día de ayer, pues le respondió duro, diciendo que quién se creía él, con qué autoridad moral para venir a decir esto. Fíjense, vamos a escuchar primero que nada lo que dijo la presidenta el día de ayer como respuesta a lo que publicó Ernesto Zedillo en esta revista Nexos. Vamos rápidamente a escucharla. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, bueno, ya la traen desde hace rato. Entonces, letras libres, nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Pero nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado. Entonces están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al Poder Judicial. O sea, imagínense la contradicción.
Fíjense, esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice ya, ahora resulta que Zedillo va a venir a darnos clases de democracia. Cuando él incluso desapareció la corte, quitó a todos los ministros y puso a los que él quiso. Pero Zedillo viene a hablar de democracia. Pues resulta que Ernesto Zedillo dijo, sí, pues le voy a responder. Y el día de hoy justamente cuando estaba en la conferencia, Ernesto Zedillo hace otra publicación. Ahora lo hace en este medio que es conocido como Letras Libres. Lo que publica Ernesto Zedillo es lo siguiente. Él dice que esta es la respuesta de Ernesto Zedillo a Claudia Sheinbaum. ¿Y qué dice Ernesto Zedillo? Porque esto es todo lo que escribe, pero la verdad es que es muy largo. Y en resumido, dice Ernesto Zedillo lo siguiente. En una carta, Zedillo aseguró que Sheinbaum reaccionó exactamente como lo hacía su sucesor. Aquí se equivocaron, era su antecesor, el expresidente López Obrador. Es decir, con insultos y no con argumentos, es lo que dice Zedillo. Pues es que para Zedillo, que le digan, que le recuerden lo que hizo son insultos. Y sí, la verdad es que fueron insultos para el pueblo de México. Cuando se habla de Acteal, del Charco, cuando se habla de toda esta represión del Fobaproa, dice Ernesto Zedillo, es que esos son insultos. No, pues oye, pues es la realidad, nada más que no le gusta. Esto es lo que escribió Ernesto Zedillo. La presidenta Sheinbaum ha reaccionado exactamente de la misma manera a mi artículo, con calumnias e insultos, de ninguna manera con argumentos sobre los puntos por un servidor expuestos, es lo que dice Ernesto Zedillo. La presidenta ha preferido reiterar casi textualmente las falsedades que durante muchos años expresó su antecesor López Obrador, en vez de ella dar sus razones por su desacuerdo con lo que he venido denunciando desde septiembre. Dice Ernesto Zedillo, la reforma no ofrece nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia. Esto es lo que dice Zedillo, es que, o sea, él que le recuerden lo que hizo son ofensas. Esto es lo que está diciendo Ernesto Zedillo. Pues resulta que ahí mismo en la conferencia le dijeron a la presidenta, oiga, Ernesto Zedillo ya respondió y mire, dijo esto. Pues ahí la presidenta dijo, sí, pues ¿saben qué? Ya estuvo bueno de esto. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que va a empezar una difusión del caso Fobaproa, que claro que esto es público, pero dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, pues vamos a responder todas estas declaraciones con lo que hizo Zedillo. Vamos a hacer una biografía de Ernesto Zedillo. Esto es lo que dijo la presidenta, pero ojo, además de esto la presidenta dijo que va a ordenar a Banxico explique la pensión vitalicia de Zedillo, y ahí es donde uno dice, pues ¿cuál pensión? Pues no, que ya las había quitado el presidente López Obrador. Pues resulta que Ernesto Zedillo tenía otra pensioncita. Fíjense, y les digo, esto hay que darle el crédito a Nancy Flores, esta periodista de la revista Contralínea. Y es que fíjense, ¿de qué se trata esta pensión? Cada mes Ernesto Zedillo cobra 143,000 pesos de Banxico por pensión vitalicia. ¿Qué significa esto o por qué le están dando esto? Pues resulta que el expresidente se desempeñó, y fíjense esto, esta es la pensión que recibe Ernesto Zedillo. El expresidente se desempeñó como analista y subgerente de investigación económica de Banxico, el Banco de México, institución que ha sido criticada por los altos salarios de sus funcionarios de alto nivel, así como por las altas pensiones que otorga a sus extrabajadores. Fíjense, de acuerdo con el portal de transparencia del Banco de México, Ernesto Zedillo Ponce de León recibe un monto mensual de 143,020 pesos. Ojo, este banco ha sido criticado muchas veces porque pagan demasiado a sus trabajadores. Además, sus pensiones son altísimas. Fíjense, este es el documento, incluso aquí en Contralínea también lo sacaron, lo publicaron, en donde desde el portal de Banxico, se muestra lo que le están dando a Ernesto Zedillo. Y lo vamos a ver aquí en esta página de Contralínea, para ser justos, porque ellos son los que lo publicaron. Fíjense lo que dice aquí. En el ejercicio, este gasto es ejercicio en 2025, fecha de inicio del periodo que se informa, el 1 de enero del 2025. Fecha de término del periodo, el 31 de marzo de 2025. Dice, estatus, pensionado. Tipo de jubilación o pensión, retiro. Dice, nombre, Ernesto Zedillo Ponce de León, hombre. Monto de la pensión monto de la porción de su pensión que recibe directamente del Estado mexicano. Y aquí es donde yo digo,
recibe del Estado mexicano. O sea, los mexicanos le estamos pagando esta pensión. 143,020 pesos. Periodicidad del monto recibido mensual. Esto es lo que está recibiendo Ernesto Zedillo. Es una pensión vitalicia, o sea, hasta que se muera. 143,000 pesos mensuales. La verdad es que esto es injusto. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia dijo que va a ordenar a Banjico que informe. ¿Por qué? Porque ya, fíjense, nada más para que tengamos pues una idea. ¿Cuánto gana la presidenta? ¿Por qué? Porque resulta que Ernesto Zedillo con esta pensión está ganando incluso más que lo que gana actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum, ¿saben ustedes cuánto gana? ¿Cuánto gana la presidenta Claudia Sheinbaum? Fíjense, resulta que se dio a conocer al inicio de 2025, cuando se aprobó el presupuesto, el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum. El salario de Claudia Sheinbaum en 2025, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para 2025, el sueldo mensual neto de la presidenta Claudia Sheinbaum es de 134,290 pesos. Fíjense, Ernesto Zedillo está ganando 9,000 pesos más todavía, ojo, sin hacer nada. Él ya está retirado, él ya no trabaja. Él gana 143 y la presidenta gana 134. O sea, Ernesto Zedillo todavía está ganando más que la presidenta sin hacer nada. O sea, ya su pensión. Y conste que esta pensión se la pagamos los mexicanos. Y al mismo tiempo los mexicanos seguimos pagando el Fobaproa que él nos dejó. Nos dejó una deuda que eran de privados a que la pagáramos nosotros, y aún todavía nosotros le pagamos esta pensión. Fíjense nada más. Es por eso que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia habló de esto, y la verdad es que de la presidenta dice, ¿saben qué? Pues ya estuvo. Dice, ya estuvo bueno de que nomás vengan así a abrir la boca. Vamos a primero que nada, a publicar la biografía de Ernesto Zedillo. Todo lo que hizo, lo que fue el Fobaproa, pero además vamos también a pedir al Banco de México que informe sobre esta pensión. No es justo que los mexicanos estemos pagando una pensión al hombre que nos endeudó con el Fobaproa, que aún seguimos pagando. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Preguntarle si, aún siendo autónomo, el Banco de México se podría revisar pues esta situación, o por lo menos hacer un llamado al Banjico para que pues vea, no puede ser que el pueblo de México le siga pagando 143,000 pesos mensuales a una persona que hizo tanto daño a este país. Sí. Me pasa, Paulina, acaba de contestar el expresidente. Vamos ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el Fobaproa. Bueno, es público, es público. ¿Qué fue el Fobaproa? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el Fobaproa, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. ¿Y que se va a acabar? Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte.
O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio. Fíjense, esto es algo de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. La verdad es que, pues, qué cinismo. O sea, venir a hablar, primero que nada, de que se acabó la democracia. O sea, Ernesto Zedillo hablando de democracia, de verdad, es un cinismo de verdad enorme. Ahora, esto no es el mayor de sus problemas, de los problemas que tiene ahora Ernesto Zedillo. Porque estoy seguro que ya hasta se arrepintió de haber abierto el hocico. Ernesto Zedillo ahora enfrenta problemas más fuertes que el perder su pensión vitalicia. Y es que fíjense, se da a conocer, incluso el mismo abogado, Gutiérrez Priego, este señor que está participando para ser ministro de la Suprema Corte, y ojo, además encabeza las preferencias para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este señor, este abogado, Gutiérrez Priego, pues ha dicho que va a publicar los documentos, los cassettes, los audios, las grabaciones que le heredó su padre, donde demuestran que la familia de Ernesto Zedillo tenía vínculos con el crimen organizado. Fíjense, esto lo publicó desde su cuenta de Twitter. Es César Gutiérrez Priego, este abogado que está participando para ser ministro de la Suprema Corte. Él escribe lo siguiente: he tomado una decisión. Voy a publicar los audios de la familia Ernesto Zedillo que comprueban sus nexos con el narcotráfico. Estos últimos días mi candidatura como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha despertado la ira de los conservadores y corruptos que no quieren que el Poder Judicial cambie. No es gratuito que estos ataques, mentiras y difamaciones contra mi persona se multipliquen al mismo tiempo que Ernesto Zedillo regresa al escenario público. El mensaje es más que claro. Manifiesto haber sido secuestrado y torturado a los 20 años junto con mi familia para declarar en contra de mi padre, porque no mencionan eso. Eso es lo que dice Gutiérrez Priego. El chofer de mi padre fue secuestrado y declaró bajo tortura. ¿Por qué secuestraron a sus hijos? ¿Por qué no mencionan eso? Ahora voy a hacer públicos el último regalo que me dio mi padre. Los cassettes de grabación en donde la esposa del presidente de la República sostiene conversaciones con narcotraficantes. Este material es inédito y fueron grabados en 1996. ¿Se atreverán los periodistas y medios de comunicación a publicarlos? Ya veremos. Esto es lo que dice Gutiérrez Priego, y es que él incluso dice que a él, cuando era joven, niño, lo secuestraron, incluso lo obligaron a declarar en contra de su padre. Fíjense nada más esto que dice aquí, porque es muy interesante. ¿Quién era el padre de Gutiérrez Priego? El padre es de Gutiérrez Priego, de este abogado, es Gutiérrez Rebollo. Fue nombrado por Zedillo titular del Instituto Nacional para el Comité a las Drogas. Luego fue detenido a menos de cumplir 2 meses en el cargo, o sea, luego, acusado de brindar protección a Amado Carrillo Fuentes, este narcotraficante. Esto es lo que dijo Gutiérrez Priego. La verdad es que yo creo que sí tiene esta información, porque su padre trabajó con Ernesto Zedillo, y dice él que su padre te los dejó como herencia, su último regalo que le dejó para poder defenderse de alguna manera. Dice aquí, manifestó haber sido secuestrado y torturado a los 20 años junto a su familia para declarar en contra de su padre. Esto es lo que dice Gutiérrez Priego. Esto no es cosa menor, déjenme decirles que esto es algo que, una vez que se publiquen estos datos, estos audios, podría ser incluso hasta el final de Ernesto Zedillo, podría irse al bote. La verdad es que esto es muy fuerte. Fíjense, también esto que ha despertado Ernesto Zedillo ha despertado muchas opiniones, porque al inicio toda la oposición lo defendían, y que era el más inteligente, el presidente, el economista mejor evaluado, el más inteligente, a pesar de que es público que nos dejó el Fobaproa. Todo lo que hizo es conocido, pero ahora la oposición, después de esto que está publicando Gutiérrez Priego, como quieren,
guardado silencio, nadie dice nada, como que pues ya no fue su pues vocero, ya incluso ya dejaron de respaldarlo. Vamos a esperar a ver qué sucede, porque yo ya quiero que Gutiérrez Priego pues publique esto que está dando a conocer. Ojalá sea pronto, ojalá lo publique ya, porque pues la verdad es que es muy interesante. Yo creo que no soy el único que ya lo quiere ver. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.